Mi nombre es José Ojeda, fui tripulante de crucero General Belgrano para el conflicto de Malvinas en el año 1982. Yo estaba haciendo la carrera de suboficial en ese momento, tenía 22 años y hacía un año y medio ya que estaba navegando en el crucero Belgrano, es decir que ya conocía muy bien al buque, no solamente al buque sino a la tripulación que teníamos a bordo, es decir que manteníamos un contacto permanente con todas las especialidades, obviamente con los chicos de ese momento de San Luis también, siempre nos juntábamos y no éramos muchos, así que siempre el abrazo del hola puntano, que hace puntano, siempre estaba permanente entre nosotros, ¿no? Y bueno, muy jóvenes, pero con una experiencia a bordo bastante importante, dado que eso queda demostrado después del hundimiento, la cantidad de vidas que se salvan. Obviamente perdemos muchas en los impactos de los dos torpedos. En el primer torpedo que impacta en la parte de proa, que es en la parte de popa, que es donde más muerte causa, se estima que fueron 272 de los 323 que mueren. Esos hechos que ocurrieron, bueno, nos han marcado para siempre en nuestra vida, ¿no? Uno trató de sobrellevar, trató de seguir en la carrera hasta donde se pudo, pero en mi caso, muchas de todas esas vivencias me hicieron dejar la carrera años después, ¿no? No pude continuar esa carrera porque justamente no estaba apto para seguir navegando y había sido embarcado nuevamente en el portaaviones 25 de mayo. Desde ahí que dejé la carrera y volví a mi San Luis, ¿no? En caso de un conflicto, un siniestro que tuviese el buque, siempre pensábamos que teníamos 2 horas al menos para desembarcar del buque, que ese era más o menos el tiempo que estimábamos nosotros que podíamos tener para poder salir con los heridos o todo lo que se pueda hacer para mantener el buque a flote, ¿no? Estos impactos fueron tan certeros que el buque solo permaneció 45 minutos a flote y se tuvo que hacer el desembarco lo más rápido posible, obviamente primero pensando en la gente que teníamos herida por los impactos, porque hubo incendios y otras cosas que suceden en este tipo de explosiones dentro de los buques. Así que bueno, el comandante en una acertada decisión decide abandonar el buque porque no había nada por hacer para poder mantenerlo a flote, así que rápidamente se hace un desembarco y lo que marcaba en la teoría y en los ejercicios que hacíamos, en la realidad veíamos que no era posible, es decir, desembarcar al lado contrario del que se está hundiendo el buque. En este caso no lo podíamos hacer, teníamos que desembarcar por el lado que se estaba hundiendo. Esto hizo que nos complicara mucho más el salir rápidamente del costado del buque, porque la marejada y los fuertes vientos a las balsas las arrimaba contra el buque para el lado que se venía hundiendo. Hay una serie de fotos que son las únicas que existen de ese hundimiento, que la saca un compañero nuestro desde una de las balsas, que fue alejada en su momento por una lancha y por unos botes guamones que tienen con los Johnson fuera de borda, que lograron arrastrar varias balsas bien lejos del buque, y el resto no las pudieron sacar porque después se mojaron los motores y no lo pudieron hacer arrancar más. Es por eso que en esa foto se ven todas las balsas naranjas, se ven contra el buque en una maniobra que nosotros tratábamos de separarnos. Las balsas tienen unos remos pero son muy chiquitos y el oleaje tan grande que había y el viento no nos dejaba remar ni nos dejaba separar del buque. La única solución era arrimarnos sobre el buque, agarrándonos del costado del buque, lo que se llama el casco, corrernos para el lado que iba la marejada, es decir, para el frente del buque, para la proa, para poder salir de ahí hacia mar abierto y alejarnos del buque, porque el buque se nos viene encima. Esa maniobra y ese montón de balsas que van hacia la proa, en una de esas balsas en la que voy yo,
La correntada, la proa le faltaban 16 metros al buque, fue el segundo impacto que le arranca 16 metros. Entonces las chapas y los hierros que tenía de punta hacen que la balsa nuestra se arrime demasiado y el agua la empuja, se clavan los hierros, revienta esa balsa y caemos todos al agua. Entonces esos minutos que caemos al agua nosotros, que son no más de 5 minutos, quedamos prácticamente congelados por la temperatura que teníamos en el agua. La suerte es que veníamos muchas balsas juntas y los muchachos que venían en las otras balsas nos empiezan a levantar a uno y a subirlos en distintas balsas. Es así que en la balsa, cada balsa era para 20 personas. Están distribuidas y justamente son para 20 personas. Las balsas que venía después de la que me levanta a mí, en esa balsa éramos 38. Con todo lo que habían levantado más lo que ellos tenían, éramos 38. Así que esa balsa logramos salir de cerca de la proa del buque, pasamos casi por encima de la proa del buque y el viento mismo nos empieza a alejar del hundimiento del buque, es decir que nosotros veíamos cómo se estaba hundiendo el buque. En esos momentos la intención y lo que se tiene que hacer es tratar de unir la mayor cantidad de balsas posible, más cuando hay mucho viento y oleaje demasiado grande, para evitar que se dispersen y los rescates sean más rápidos. Entonces, ¿qué hacíamos? Tratamos de unir las balsas con una soga que tienen las balsas, que se llaman cabo, de nylon. Unimos varias balsas, entre 5 o 6 balsas, y de esas 5 o 6 balsas con el viento y la marejada empiezan a alejarse del buque. Pasa 1 hora o 2 horas que íbamos navegando, es decir, vemos y empezamos a sentir que las sogas están muy tirantes de las distintas balsas porque se abren y el oleaje las empieza a sacudir. Entonces los nylon se empiezan a estirar, entonces para evitar el peligro de que la balsa, el cabo ese arranque, se arranque de la balsa y perdamos flotabilidad, decidimos cortarla, cada uno, es decir, cortarse de las otras balsas que estábamos agarrados y quedar cada uno navegar solo, ¿no? Es decir, que eso obviamente hacía que las balsas se dispersaran, ¿no? Nosotros veníamos, esos 38 que veníamos en esa balsa, tuvimos la suerte de que detrás nuestro había de las balsas que habíamos saltado, entonces las soltamos, venía una balsa cerca nuestro y la agarraron esa balsa y esa balsa no tenía tripulante. Es decir, que esa balsa cuando impactaron los torpedos, se desprendió del buque, cae al agua por un sistema que tiene, se abre automáticamente y esa balsa salió sola. Así que la balsa, cuando nosotros la agarramos, no había nadie, así que de la que teníamos 38, 16 pasamos a esa balsa que venía sola. 16 de los que habíamos, de los que estábamos en esa balsa, pasamos a la otra balsa. Así que eso se le aliviaba un poco a la balsa que veníamos y pasábamos 16 a una balsa de 20, es decir que había lugares para todos y bueno, eso después nos dábamos cuenta que los 20 éramos necesarios dentro de esa balsa. Bueno, éramos 16, pero había que cubrirla, esos lugares que quedaban más espacio, habría que cubrirla, por el hecho que después empieza, para las 12 de la noche se acrecienta mucho el viento, llega a los 100 kilómetros el viento, las olas son de 10 metros, y ya la sensación térmica tenía 20 grados bajo cero, es decir, que teníamos gente que había salido simplemente de los dormitorios con un short, había salido con una remera, aquellos que teníamos ropa de los bolsos que se arman para estos casos, se le dan a esa gente, y bueno, también teníamos una persona herida por quemaduras bastante grave, así que todo eso teníamos que ir haciéndonos y preparándonos para una travesía que se sabía dentro de la balsa que era imposible que el buque, alguien de los que pudiera venir a rescatarnos, eran los escoltas, 2 destructores que teníamos de escolta, pero nosotros éramos conscientes de que iba a pasar un tiempo largo, porque el hecho de que si los buques esos escoltas nuestros regresaban, podían ser hundidos por el submarino que permanecía en la zona. Entonces nosotros nos preparábamos para aguantar bastantes horas, ¿no? Y en esa balsa nosotros tuvimos 39 horas, hasta que nos llegan a rescatar, fueron 39 horas. Fueron horas difíciles, complicadas, por el hecho de que en la noche el movimiento del agua te produce mareo, vómito, y es
tratar de querer de vomitar, pero simplemente decir, ya te quedas sin nada en el estómago y lo que vas perdiendo ya vas quedando sin, te empieza a dar sed, te complica un montón de cosas, más un chico herido que teníamos y otro chico que tenía congelamiento de riñón que se dificultaba para orinar, con todo eso teníamos que lidiar. Cuando las balsas se están alejando y al ver que el crucero se da vuelta, vuelta campana le llaman, es en ese momento cuando desde las balsas empezamos a cantar cantamos el himno y la marcha de la Armada. Desde las balsas era el aliciente que nos dábamos, ¿no? para poder seguir. Si bien teníamos un montón por andar, un montón de cosas que atravesar, y eso nos iba dando el aliciente, ¿no? Y después, bueno, obviamente en la travesía ocuparnos de quien estaba quemado y de quien estaba con congelamiento de riñones, que al no poder orinar era la desesperación y el quejido y el grito de este chico. Bueno, tratar de qué es lo que podíamos hacer. Era un congelamiento y bueno, había que improvisar, había que hacer algo, así que lo que atinábamos a hacer era, teníamos dentro de la balsa hay muchos elementos de supervivencia, y hay unas jarras que son justamente para sacar el agua de la balsa, si se hace agua, o podés convertir el agua con unas pastillas del agua salada en semi potable para poder tomarla e hidratarnos. Y entonces nosotros lo que hacíamos, no teníamos qué podíamos hacer por el chico para poder calmarlo, porque no, quiera o no te va contagiando el nerviosismo por verlo a él mal, ¿no? Así que lo que hacían era que en vez de el que tenía ganas de orinar, orinábamos en esa tejarra y la tirábamos afuera, pero nos dimos cuenta que con el orín, como salía caliente, y con ese orín, entonces ¿qué hacíamos? Empapábamos todas unas remeras que teníamos y unos suéteres, empapábamos con orín caliente y le poníamos y le hacíamos fricciones a este chico para tratar de aliviarle, a ver si podía orinar, ¿no? Y eso creo que más masaje y todo eso, de estar pendiente, creo que un poco lo logró a él, logramos con él llegar a ser rescatado, ¿no? Nosotros siempre aquellos que pasamos muchos años después de la guerra fuimos muy marginados. Fuimos como un poco dejados de lado por la sociedad y por todo lo que se hablaba de Malvinas. Entonces lo que habíamos sufrido la guerra de Malvinas, no hablábamos, no estábamos callados, y eso creo que a muchos nos perjudicó, tal vez así que a esta altura hoy ya tenemos muchos más muertos por suicidio que lo que perdimos en Malvinas, ¿no? El estrés postraumático fue fatal. Creo que después de muchos años que logramos reinsertarnos un poco en la sociedad y a trabajar por nuestros compañeros desde los centros de combatientes, creo que eso nos dio la posibilidad de ir alivianando un poco esa mochila que teníamos, ¿no? Si bien hay mucha gente que aún no habla, aquellos que podíamos hacerlo, obviamente sin emocionarse, ¿no? Pero lo fuimos transmitiendo en las escuelas y a la gente, ¿no? Siempre en los centros de veteranos, nosotros tenemos un centro que es una casa para nosotros, un centro de contención, porque dentro de esa casa, puertas adentro, se habla todo de Malvinas únicamente. Y lamentablemente uno no puede salir a hablarle a cada uno de sus amigos de tema Malvinas, porque es un poco hablar y redundar en lo mismo. Entonces nosotros, para poder dejarle a la gente y a nuestros héroes, que son aquellos los 632 muertos en Malvinas, que tenemos héroes, en el caso nuestro los puntanos caídos en el Belgrano, y sobre todo acompañar a la familia, ¿no? En estas fechas que son tan duras y emotivas para todos nosotros, los que estamos del crucero Belgrano, que mantenemos contacto permanente desde todas las provincias, nos estamos hablando a través del año, pero estas fechas son mucho más
más emotiva y estamos permanentemente en contacto desde todos lados, ¿no?